3000 años de historia y unos paisajes que dejan sin respiración. Desde las nevadas cimas del Atlas a las vastas y fértiles llanuras, desde colinas jalonadas por aldeas bereberes a apacibles parajes desérticos y costas llenas de actividad, la expresión tierra de contrastes parece tener su origen en el reino jerifiano. Desde las costas del Atlántico a las playas del Mediterráneo, este país capaz de conservar su patrimonio sin descuidar las exigencias de la vida moderna, oculta una riqueza desconocida, la de sus habitantes. Avanzadilla de un continente inmenso, es difícil decidir si aquí comienza África o termina Europa. En la Edad Media se pensaba que era el límite occidental del mundo. Se le conocía como el extremo de Occidente, expresión que en árabe ha dado nombre al país, Marruecos. Capital cultural del Marruecos tradicional, Fez es la tercera ciudad del país. Su mezquita Al-Qarawiyyin, sede de la universidad, es desde el medievo uno de los centros intelectuales más importantes del Magreb, punto de encuentro de sabios de todo el mundo, que llegaban hasta aquí atraídos por el prestigio de sus facultades de medicina, matemáticas o astronomía. Pero Fez es también capital de la artesanía, con su industria del cuero y las curtidurías más antiguas del reino. La de Suara, creada en la Edad Media en la Medina, es además la más grande. Ghali Rajali es, al igual que su padre, un maestro artesano, el puesto más elevado dentro de una curtiduría. Voy al mercado para comprar pieles y nada más tocarlas ya sé qué voy a hacer con cada una de ellas. Sé qué producto podré crear. Entonces hablo con el vendedor, negociamos el precio, regateo. Este oficio que aprendí de mis antepasados se transmite de padres a hijos. Primero compro las pieles, después los obreros retiran el pelo y las preparan en las curtidurías. Tras 3 días de tratamiento, las pieles se lavan bien antes de dejarlas secar durante un tiempo. Después las llevamos de nuevo a la curtiduría para teñirlas con productos 100% naturales. Cada piel tiene un destino diferente. Todas las pieles tienen sus particularidades. Por ejemplo, para hacer bolsos o sombreros, usamos piel de vaca. Para la fabricación de babuchas o de zapatos, es mejor la piel de cabra. Así, cada producto tiene su piel. Fez es la capital cultural de Marruecos, pero también es conocida como la ciudad de las curtidurías. Nosotros seguimos trabajando como lo hacían nuestros antepasados, los primeros curtidores de Fez, y por eso tenemos tan buena reputación en todo el país. Cuando Idris I, el fundador de Fez, llegó aquí, lo primero que hizo fue construir las curtidurías. Los judíos fueron los primeros en dedicarse a este oficio, y después, cuando se fueron, nosotros retomamos su labor. Ahora seguimos trabajando de la misma manera que entonces. El curtido de pieles es una tradición muy antigua en Fez que se conservará por muchos años si Dios quiere.
La más antigua de las ciudades imperiales marroquíes es una joya de 12 siglos, cuya Medina, verdadero laberinto dentro de esta urbe atemporal, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Ocultos tras fachadas anónimas, descubrimos auténticos tesoros de la arquitectura tradicional, edificios bien conservados y únicos como el Palacio de El Mokri, que permanece cerrado desde hace medio siglo y que se abrirá de nuevo tras las obras de rehabilitación. Recuperar este patrimonio es el trabajo de Abdelaziz El Moussaoui, arquitecto especializado en la restauración de riads, respetando los métodos tradicionales. Para este tipo de riad, no diré que las leyes son draconianas, pero la verdad es que hay que seguir unas reglas muy estrictas. Las autoridades controlan de cerca este tipo de obras. Por ejemplo, está el Ministerio de Cultura, luego la Agencia de Edificación y Rehabilitación. Es un organismo que vela porque se respete el urbanismo antiguo de la ciudad de Fez. Los materiales que usamos para este tipo de riad o patio interior son muy conocidos. Está el celig, que son piedras pequeñas que se trabajan a mano. También la madera. Por lo general, o al menos en el 99% de los casos, usamos madera de cedro. Es un material que puede durar siglos y además se encuentra cerca de la ciudad. Luego está el hierro forjado. Y el yeso. El estuco es el yeso con el que trabajamos. Hemos tenido que reemplazar algunas piezas por otras similares. Es decir, hemos tenido que realizar un trabajo casi de cirujano. Tomamos fotografías que nos sirven de guía para copiar los mismos motivos y reproducir lo más fielmente posible el alma de esta casa. Cada vez son más los jóvenes que intentan formarse por su cuenta, acudiendo a los artesanos para aprender un oficio. Y por otro lado, también está la tutela del Estado, que por medio del Ministerio de Cultura y otros muchos organismos, fomenta el interés de los jóvenes por este tipo de artesanía, para que este patrimonio, estas joyas, no caigan en el olvido. Fez tiene algo que la diferencia de las demás ciudades marroquíes. Es verdad que es la primera ciudad de Marruecos, que tiene siglos de historia y es la capital espiritual, religiosa y cultural. Pero además cuenta con la particularidad de que adopta a todo aquel que viene, es muy cosmopolita. Cualquiera puede sentirse aquí como en casa. Por eso todo el mundo quiere contribuir a su conservación. Es una forma de rendirle homenaje, de devolver lo que uno recibe de esta bonita urbe. En Marruecos el agua es un bien escaso que hay que conservar. Casi toda la lluvia cae durante el corto invierno. Con el fin de domar esta naturaleza caprichosa se construyó la inmensa presa de Idris I. Situada al noreste de Fez, regula el aporte de las ramblas durante todo el año y hace posible el riego de 80.000 hectáreas. Entre el Rif y el Atlas Medio se extienden estas grandes extensiones de cultivos variados. El agrícola es un sector clave de la economía marroquí, ya que emplea a cerca de la mitad de la población activa. Aquí, el mar se encuentra con el océano. A las puertas de Europa, Tánger es desde hace siglos un crisol de civilizaciones. De la ciudad trepidante de comienzos del siglo XX que inspirara a Henri Matisse, Tennessee Williams o Ernest Hemingway, se conservan la belleza de sus rincones y el encanto de sus leyendas. Pero en las últimas décadas se ha convertido en una metrópolis turística y comercial.
A las afueras de la ciudad se encuentra el primer puerto comercial de Marruecos, a solo 15 kilómetros de las costas españolas y frente al estrecho de Gibraltar, la segunda vía marítima con más tráfico del mundo. Tánger Med, equipado con nuevas y modernas instalaciones, mueve más de 3 millones de contenedores por año, y su capacidad se doblará cuando terminen las obras de ampliación. Mostafa El Musani es el director del puerto de Tánger. En los países del norte de África, la región más desarrollada es la septentrional, debido a su proximidad con Europa. En la costa sur del Mediterráneo, Marruecos es el único país que no está tan desarrollado como otros. Tenemos que ponernos al día en muchas cosas para acercar Marruecos aún más a Europa. El puerto más importante es el de Casablanca, pero no puede albergar navíos de gran capacidad. Por eso hemos dependido siempre de otros puertos mayores como el de Algeciras o el de Gioia Tauro, en Italia. Tánger Med, al ser un puerto de aguas profundas, puede recibir grandes barcos. Estamos en el estrecho de Gibraltar. Por aquí pasan unos 100.000 barcos. Tenemos una buenísima situación y eso nos satisface. Marruecos también sabe aprovechar su segunda fachada marítima, la del Atlántico. El clima allí es suave y las vastas extensiones de fina arena se alternan con escarpados acantilados. Rabat, la segunda ciudad de Marruecos en densidad de población, es la capital política del reino desde 1912. Con Salé, situada en la otra orilla del río Bourregré, forman un área metropolitana en constante cambio, debido a las obras que se están realizando para que Rabat afiance su estatus de capital, sin dejar de lado su riqueza cultural y patrimonial, cuyo ejemplo más bello es el barrio histórico de la Casbah de los Udayas. Arquitecto e historiador, Mohamed Essemar trabaja en la transformación de la ciudad, sin dejar de lado la conservación de sus tesoros arquitectónicos. Si conoce bien París, el mejor barrio es el barrio latino y Montmartre, claro, pues Udayas es el Montmartre de Rabat. Tenemos un pasado que debemos conservar. Vivimos en el presente, estamos en la Europa del siglo XXI. Hay que construir para el futuro. El túnel de los Udayas es una solución moderna para hacer más fluido el tráfico. Eso es cierto, pero al mismo tiempo, la obra está diseñada con el objetivo de que sirva para proteger también la Casbah de los Udayas y la Medina de Rabat. El exceso de ruido y la contaminación estaban dañando el conjunto. Constituían un peligro para todos los monumentos de la Medina de Rabat y la Casbah. El Valle de Bourregré y el nuevo proyecto Inshallah van a ser la columna vertebral del área metropolitana de Rabat-Salé. Esta obra nos dará la posibilidad de crear una futura capital, una ciudad del siglo XXI, parecida a las capitales de la cuenca mediterránea que nos rodean, como Roma, El Cairo y sobre todo Estambul. Siempre ha existido cierta rivalidad entre las dos orillas. Los habitantes de Salé se llaman a ellos mismos salawíes, los de Rabat, rabatíes, y el Bourregré se había convertido en una frontera, una especie de muro de Berlín. Esa rivalidad ya no tiene sentido. A partir de ahora, todos seremos ciudadanos de una misma ciudad. Ciudadanos de una misma ciudad. También aquellos que vivían de la separación de Rabat y Salé, como Mohamed Jalal,
uno de los numerosos barqueros del río que llevaba a los lugareños de una orilla a la otra o paseaba a turistas. Antes siempre había diferencias entre la población de Saleh y la de Rabat. Se insultaban, se menospreciaban. A veces las cosas iban demasiado lejos e incluso había enfrentamientos. Estaban en conflicto permanente. Los habitantes de Saleh siempre fueron considerados como gente poco respetable. Muchos de los conflictos surgían por los robos perpetrados por piratas procedentes de Saleh. Rabat siempre será Rabat, pero si la ciudad crece cada día, aunque se transforme, conservará su espíritu. Y cuando construyan el tranvía habrá madurado y será todavía más hermosa. Sin embargo, en la ciudad los monumentos majestuosos recuerdan tiempos más prósperos, como la Torre Hassan, que después de casi 8 siglos parece velar por la ciudad. A los pies de las impresionantes murallas marrones de la necrópolis de Shelah, magnífica edificación meriní del siglo XIV, el grupo Enjaz interpreta una canción tradicional marroquí que evoca precisamente la oposición entre las hermanas y eternas enemigas Rabat y Saleh. في نادي بي يا خويا في نادي بي دقة تبع دقة وشكوني حط البس دقة تبع دقة وشكوني حط البس لا تلومونا في الغربة يا هاد الناس لا تلومونا في الغربة ولعت الغربة لا تكذبوا على الروميات ما هي نشبه أنا من El sitio arqueológico más antiguo de Marruecos, Volubilis, obtiene su nombre de una planta trepadora cuyas flores cubren las ruinas de esta ciudad del siglo III a.C. Las ruinas de esta urbe romana fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Justo enfrente, dominando todo el valle y construida sobre un roquedal, se encuentra la ciudad de Moulay Idris, así llamada en honor al fundador de la primera dinastía árabe de Marruecos, cuyos restos reposan en este hermoso lugar. Pero la principal ciudad de la región, rodeada por una muralla de 40 kilómetros, es Mequinés. De apariencia tranquila y sencilla, conserva numerosos monumentos con los que se ha ganado el sobrenombre de Ciudad de los 100 Minaretes. Casablanca, la capital económica de Marruecos, es también la ciudad más poblada, con 3 millones de habitantes. Casablanca es como sus gentes, joven, urbana y abierta al mundo. Ciudad trepidante, corazón del reino y pulmón económico, reúne ella sola más de la mitad de los empleos industriales de Marruecos. La Ciudad Blanca es además uno de los enclaves espirituales más emblemáticos del país. El viernes, durante el rezo, Casablanca concentra toda su energía en su verdadero faro, el minarete más alto del mundo. La mezquita Hassan II, terminada en 1993 y construida en gran parte sobre el mar, es un modelo de arquitectura religiosa. En la sala de rezos todo es mármol, pan de oro e impresionantes decorados. 35.000 artesanos trabajaron durante 6 años para acabar el conjunto en el plazo convenido.
En el corazón del barrio de Maarif, el mercado es el coto de caza de Meriem Cherkaoui, una joven chef formada en las mejores escuelas del mundo que volvió a Casablanca para abrir su propio restaurante. Esta amante de las tradiciones culinarias marroquíes elige aquí los ingredientes para sus creaciones gastronómicas. El mercado es sobre todo un lugar de reencuentro. Es miel de naranjo, ¿no? Ah, vale. En invierno me gusta trabajar con mieles potentes. Esta es más dulce. Voy a comprar miel de montaña. Entonces, la fuerte y la dulce, las dos. Aquí se prepara ante el público el amlou, una deliciosa pasta hecha a base de almendra, miel y aceite de argán. ¿Y estos de aquí son de Marruecos? Sí. Pues me los llevo, vamos a probarlos. La chef Meriem Cherkaoui, jefa de cocina y dueña de la Maison du Gourmet. Aisha está preparando unos bakris, una especie de crepes marroquíes. También se les puede llamar miltrus o milhoyos, así es como los llamo yo, porque tienen muchos agujeritos. Se sirven como si fuera sushi o un maki roll. Dentro llevan almendra marroquí, que hemos mezclado con miel de naranjo, algo de canela, goma arábiga y los dátiles que hemos comprado en el mercado. Bueno, fue algo inesperado. Terminé el bachillerato de ciencias y viajé a Francia para estudiar en una escuela de comercio. Pero vi el Instituto Paul Bocuse, que está en un castillo. Es un lugar precioso. Y me dije, esto es lo que quiero hacer. Después hice prácticas en varios restaurantes, en el Majestic de Cannes, en el Crillon de París, y al final regresé a Marruecos porque siempre quise montar aquí mi propio negocio, en Casablanca. Estoy dividida entre dos cocinas, mis dos amores, la cocina francesa y la cocina tradicional marroquí. Mi cocina tiene influencia francesa en la técnica, que allí es excelente, y la cocina marroquí es muy buena en los sabores, aunque aún hay margen para mejorar y adaptarla al gusto actual. Bueno, es cierto que la mentalidad de los marroquíes ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora quieren comer como en Occidente. Comida japonesa, italiana, las influencias nos llegan de todas partes. Así que me dije, ¿y por qué no la cocina marroquí? Podemos darle una vuelta, prepararla de otra manera. Ya se conoce la pastela, el couscous y ahora solo falta una nueva moda, algo nuevo. Y por eso yo intento abrir mi cocina al mundo, sin faltar a las tradiciones. Me baso siempre en las viejas recetas o en algo que ya exista y luego le doy un toque más internacional. Lejos del ajetreo de las grandes metrópolis, Essaouira ofrece una calma y una poesía que hacen de la ciudad portuaria un refugio para los artistas en busca de inspiración. Pero Essaouira es también un puerto pesquero, y la llegada de los barcos a mediodía es un espectáculo lleno de aromas, sonidos y colores.
Pescador desde hace muchos años, Asedin Sanana es también desde hace algunos menos pintor. Me hice pintor gracias a un amigo. Me solía pedir que pintara con él. Yo jamás me lo tomé en serio. Y hacía un poco cualquier cosa. Hasta que un día, después de haber estado pintando, se quedó muy sorprendido con lo que había hecho. Y me aconsejó que enseñara mi trabajo a Frederick, un crítico de arte. Siempre comienzo mis cuadros con una visión general y después paso a los detalles. Hacía mucho que no salía con la barca, bastante. La verdad es que no tengo mucho tiempo. Soy un pintor muy ocupado. Dedico todo mi tiempo a mis cuadros. Se podría decir que me he lanzado al océano de mi arte. Claude Jadot dirige la Galería Damgar. Su obra es representativa, en el sentido de que está en la línea de creatividad de todos los artistas de la galería. Se trata de pintores autodidactas, gente con la necesidad, la pulsión de crear, y eso no es tan fácil de encontrar. Pero también se trata de una obra especialmente colorista que contrasta con el arte que se suele encontrar en el Magreb. Se usan tonos beige, rojos, marrones y negros, con los que se consiguen todos los colores del arco iris. Esta es una ciudad levantada durante la segunda mitad del siglo XVIII y que sirvió de puerto a Tombuctú. El tráfico de esclavos pasaba por Essaouira. Muchos acabaron estableciéndose aquí, y por eso hay una gran influencia del arte africano, sobre todo por la presencia de animales, de figuras zoomorfas. Creo que eso contribuye en gran medida a que los artistas den rienda suelta a su creatividad. Todos los pintores de la galería tienen algún otro trabajo. La mayoría son campesinos, canteros, pescadores, gente habilidosa con las manos, siguiendo un poco la línea del Gran Dubuffet. En comparación con el norte de Marruecos, donde el estilo de vida se parece más al europeo, al occidental, se podría decir que aquí estamos más cerca del África subsahariana. No digo que esto sea el África subsahariana, pero la mentalidad es... Ustedes, los europeos, tienen los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Creo que eso resume bien nuestro modo de vida. La historia de la ciudad es también la historia de los Nahua, descendientes de los esclavos africanos que celebran todos los veranos un festival internacional de música. Este arte tradicional ha evolucionado mucho bajo el influjo del movimiento hippie, que floreció aquí en los años 70 con la presencia de Jimi Hendrix. Su influencia se aprecia en la música del grupo Kif Samba. Essaouira es también una ciudad azotada por el viento, que alivia el calor sofocante del verano. Aquí, numerosos aficionados al kite y al windsurf acuden a sus playas. Esos vientos también contribuyen a afianzar el esfuerzo del país por aprovechar las energías renovables, con los múltiples parques eólicos que comienzan a aparecer por todo el reino.
Una playa de arena de 10 kilómetros, temperaturas suaves y 300 días de sol al año. Agadir ha sabido transformar estas cualidades naturales en motor económico, hasta convertirse en la ciudad costera más grande del país. Cuenta con inmensos complejos hoteleros de todas las categorías. En total dispone de 23.000 camas y acoge cada año a más de 700.000 turistas. A pocos kilómetros, las grandes construcciones dejan paso a aldeas de barro llamadas duars, y la riqueza del turismo se ve reemplazada por el cultivo de la argania espinosa, planta muy utilizada tanto en cosmética como en la industria alimentaria, que los occidentales consumen en grandes cantidades y que solo crece aquí, entre el Medio y el Alto Atlas. Este verdadero oro verde es explotado por cooperativas de mujeres creadas hace unos 15 años que controlan esta industria con gran éxito. Deben al aceite de argán su independencia económica. Fátima Ameri preside la Unión de Cooperativas de Aceite de Argán de los alrededores de Agadir. Entregan toda la producción directamente a la Unión de Cooperativas y ellos garantizan la comercialización del producto sin que las mujeres tengan que ir al zoco. El argán ha hecho posible la emancipación femenina. Por ejemplo, han traído una profesora para que dé clases a las mujeres de la aldea y que aprendan a leer y a escribir para valerse por sí mismas. La alfabetización es más que una alfabetización funcional. Es decir, no solo aprenden a leer y a escribir, sino también cómo se fabrica el aceite de argán. Eso es muy importante. El proceso de producción del aceite de argán, qué beneficios aporta y cómo cuidar de un árbol que es nuestra fuente de ingresos. Desde el momento en que las mujeres aprenden a leer y a escribir, ya pueden desplazarse, pueden identificar el número del autobús que deben coger, incluso para trasladarse a otra aldea, a otro duar. Como antes no tenían esa independencia, siempre tenían que ir acompañadas por un hombre si querían desplazarse a cualquier lugar. En cambio ahora, ellas se bastan solas. Khadija Wiskira es una de las mujeres que trabajan en la cooperativa. Para extraer el aceite de argán, después de haber recogido el fruto, primero clasificamos las semillas y después las dejamos secar. Una vez secas, sacamos la pulpa para empezar a trabajar. El aceite de argán es bueno para la salud. Es beneficioso para aquellos que tienen problemas de sobrepeso. También es ideal para hidratar la piel. Asimismo, el aceite de argán se utiliza para mantener el cabello bonito y luminoso. También se aconseja su uso en los tratamientos contra el reumatismo. E incluso es bueno para mejorar la circulación sanguínea.
Según la leyenda, en el año 1070 un nómada plantó su tienda en el desierto y comió tantos dátiles que acabó creando todo un palmeral. Así nació Marrakech. Marrakech disfruta de un prestigio muy particular, el de haber dado nombre a todo el reino. Capital incontestada del turismo marroquí, esta ciudad atrae a más de 1,5 millones de visitantes, seducidos por su efervescencia y el folclore de la famosa plaza Jemaa el Efna. La industria turística de la ciudad sigue desarrollándose para atender también las exigencias de una clientela de mayor poder adquisitivo. Símbolo de este turismo de alta gama, la Mamounia es un palacio mítico cuya reciente renovación fue confiada al decorador francés Jacques Garcia. En esto de la hostelería hay algunos mitos, y el Palacio de la Mamounia es todo un símbolo. Yo conocí el palacio hace 40 años. Lo vi antes de todas las modificaciones, tal y como lo conoció Churchill. Y este lugar me ha abierto a Oriente. Los mitos tienen algo extraordinario, y es que aunque no hayas visto nada, se habla de ellos. Y eso contribuye a alimentar el mito, es decir, puede dar la sensación de que no se ha hecho nada y sin embargo, hemos transformado todo el espacio. El hotel, con las últimas modificaciones, se había vuelto hacia el interior. Ya no estaba orientado hacia el jardín. Con esto quiero decir que los espacios de vida ya no tenían ventanas que dieran al jardín. Ese fue uno de los cambios más evidentes que queríamos llevar a cabo. Queríamos recrear, dentro de este espacio, una vida que pudiera armonizar con el jardín y un espacio de vida en común. Un lugar como este no debe estar únicamente reservado a la clientela del hotel. Debe estar abierto a la ciudad, para que la gente que tiene casa aquí, las personas que viven aquí en Marrakech, puedan venir y convertir este lugar en su cuartel general. Cuando Churchill dijo, estoy en uno de los lugares más bellos del mundo, sabía lo que estaba diciendo. Él nació cerca de Blenheim, que es también uno de los palacios más bonitos del mundo. Y que aquel hombre dijera algo así, para explicar por qué uno se siente de esa manera, necesitaría 1 hora y, bueno, lo que tienen que hacer es venir a Marrakech, visitar la Mamounia, y comprenderán por qué Churchill dijo lo que dijo. A escasos kilómetros en dirección al Atlas, la efervescencia de Marrakech se diluye. El paisaje cambia para dejar paso a las vastas y silenciosas tierras, pintadas con una paleta de colores que van del verde de las arganias al ocre de las aldeas de barro que se confunden con el paisaje. Esta naturaleza generosa es el centro de todas las atenciones del Estado, que desde hace ya años favorece el desarrollo de las energías renovables con proyectos de ecoturismo. Una actividad en pleno auge con la que se aprovecha el patrimonio natural al tiempo que se protege. Jean-Martin Herbeck fundó en 2001 Terres d'Amanar, una reserva natural de energía en la que el alojamiento, el modo de vida y las actividades se hacen siempre de modo responsable. ¿Dónde está el sentido común en la vida actual?
El sentido común nos dice que construyamos con adobe, por ejemplo. No tenemos climatizadores, aunque haga calor, porque tenemos muros de 45 centímetros de grosor. Y las cosas se hacen bien, garantizando la circulación del aire. No merece la pena usar técnicas muy modernas. Lo bueno está en lo sencillo, en cómo se hacían las cosas antes. Otro ejemplo de técnica avalada por el tiempo, un sistema de riego ancestral que consiste en enterrar jarras de barro llenas de agua cerca de las plantaciones. El agua se dispersa lentamente y las plantas consumen solo lo que necesitan. Antes de preocuparse por los paneles solares o las lámparas de bajo consumo, que está muy bien, deberíamos permitir que la gente se pueda ganar la vida decentemente. Y ese es uno de nuestros puntos fuertes. El proyecto Terre d'Amanar funciona para y con la gente de la región. Las verduras que comemos son de aquí, los productos artesanales también. Estamos muy implicados con la gente del pueblo. Y no se trata solo de eso, porque hoy en día, cuando uno tiene problemas con cuestiones administrativas, soy yo o alguien de mi equipo quien va a hablar con los interesados. Porque no solo representamos su presente, sino también su futuro. Y eso es muy importante, porque este proyecto se ha convertido también en el suyo. Ahora se está poniendo en práctica una dinámica especial en Marruecos. Y hay una clara voluntad de mejorar. Una voluntad adoptada también por los herederos de Su Majestad, de volcarse en el desarrollo sostenible. En Marruecos podemos aprovechar las energías renovables, algo de lo que carecen muchos países europeos. Aquí tenemos el sol. Así que ahora mismo, invertir en la energía solar marroquí, más que una prioridad, es una obligación. También hay zonas donde siempre sopla el aire. Invertir en la energía eólica es también una medida lógica. Y como decía antes, todo esto forma parte de una política con sentido común. Por ahora, estas medidas nos están llevando por el buen camino. Con la cima del Toubkal a 4.100 metros de altitud, el Alto Atlas es la región montañosa más elevada del norte de África. Entre ese macizo y el monte Sarjo, el río Dadés baja por profundas gargantas. Es uno de los paisajes más asombrosos de Marruecos. Una serpiente verde de 170 kilómetros de longitud, con oasis que se suceden en un lugar árido y desértico. Esta ruta de las 1000 casbas, como se la llama también, conduce a las puertas del Gran Sur. Ouarzazate está íntimamente ligada al cine, debido a la construcción de unos estudios donde se han rodado películas de renombre internacional, aprovechando los suntuosos decorados y el magnífico paisaje. El cine es también la principal fuente de empleo de la región. Este es Nasser Bourji, figurante en multitud de producciones durante 50 años de carrera. Y aquí tienen a Mustafa Rakdi, que interpretó un papel principal en la película Babel junto al actor americano Brad Pitt. La película con la que comencé, mi primera película, fue Sodoma y Gomorra. Era una gran producción italiana con casi 2000 figurantes. En 1962 no había muchos figurantes porque la gente era muy religiosa y casi nadie quería trabajar en el cine. Solo participaron judíos de la zona. Reunieron a las mujeres de los judíos, a los jóvenes, los subieron a varios camiones y los trajeron a Ait Ben Haddou. He participado en 250 o 300 películas desde 1962 y algunas han sido grandes producciones que incluso han ganado algún Oscar. Muchas se han rodado en Ouarzazate, Gladiador, por ejemplo, y Las reglas del compromiso y muchas otras. Todos los años se ruedan nuevas películas. Se hacen 3, 5, 10, hasta 20 producciones.
Aquí en Ouarzazate siempre luce el sol. Siempre está despejado y el tiempo es bueno. Y además la gente ha aprendido oficios para trabajar en el cine. Toda mi familia trabaja en el negocio del cine. Mi mujer, mis hijas. Tampoco hay nada más aquí. No hay agricultura, ni fábricas, nada. Esta es la puerta al desierto y no hay nada. Solamente el cine y algún turista. Compré mi casa en 1967. Cada vez que ahorro un poco de dinero, construyo algo más. Todavía no la tengo terminada. Necesito trabajar en un par de películas más para acabarla. La película con la que más disfruté fue Babel, sin duda. Tenía un papel muy importante y debo decir que lo hice bastante bien. Les invito a que la vean y juzguen ustedes mismos. El rodaje me permitió trabajar con gente de mucho talento, como el director Alejandro González Iñárritu. Con él aprendí mucho. Antes de rodar una escena me daba algunos consejos. Con él aprendí a meterme dentro del personaje y descubrí emociones que no sabía que tenía. Después de rodar la última escena, Brad Pitt le preguntó al director si éramos actores profesionales, lo que demuestra lo mucho que le había gustado nuestro trabajo. Pero no éramos más que aficionados. Después de 2 años de rodaje, fue una pena decirnos adiós. El fenómeno ha alcanzado proporciones impresionantes desde hace unos años, con la creación de unos estudios, nacidos de la alianza con el productor italiano Dino De Laurentiis y los estudios Cinecittà. Amin Tassi es el responsable del área de cine de los estudios. Ouarzazate se podría llamar Ouarzabud por el número de rodajes que se hacen aquí todos los años. Es una ciudad bastante atractiva. Primero por su luz, una luz magnífica. Tenemos hermosos paisajes. Pero es que además tenemos muchos decorados. Creo que ahora contamos con unos 50 en los alrededores de Ouarzazate. Otro elemento a tener en cuenta es la mano de obra. Hoy, Marruecos es un buen lugar para rodar películas. Hay equipos que trabajan en la producción, pero también tenemos artesanos. Artesanos marroquíes que han desarrollado toda una técnica especializada en lo que se refiere a la construcción de decorados, la creación de vestuarios, la fabricación de armas y muchas otras cosas. Así que se ha convertido en un lugar privilegiado para el rodaje de películas. Cuando se habla de rodar en Marruecos, se habla de Ouarzazate. Antes, los equipos de rodaje que venían empleaban a un 80% de extranjeros y solo a un 20% de marroquíes. Ahora esa proporción se ha invertido y más del 80% de los trabajadores son marroquíes. Cada vez que admiro este magnífico decorado que se levantó para Ridley Scott, me siento impresionado por la grandeza de la construcción, pero también por su calidad, a la que contribuyeron muchos marroquíes junto con un equipo de italianos. Me olvido de que es un decorado y me entran ganas de actuar. Me digo a mí mismo que yo también puedo interpretar. Me acuerdo de todas las escenas de la película, y es realmente impresionante la cantidad de decorados diferentes que hay. Los romanos, los egipcios, los asiáticos. Es como si uno viajara a un país diferente cada vez. Y es una pasión más que un trabajo. $3000 años de historia y unos paisajes que dejan sin respiración. Una naturaleza que se conserva y se organiza teniendo presente el progreso medioambiental, pero también la economía del mundo que la rodea. Y una historia que sigue escribiéndose, llevada por la pasión de los hombres, la riqueza de su cultura y su gran capacidad para fabricar un futuro dentro de una diversidad que nunca nos deja de sorprender.